risas. Las sombras ocultan un terror que te dejarán sin aliento. Rosario era una anciana solitaria. Su cuerpo ya se encontraba encorvado y frágil. Ella vivía en una pequeña casa al borde de un oscuro y espeso bosque. Desde hacía años, ella había desarrollado una profunda pasión por las palomas, a quienes alimentaba y cuidaba con esmero. Durante su larga vida, había observado cómo los niños del vecindario, a veces sin tener conciencia del daño que causaban, molestaban a sus pequeñas amigas emplumadas. Los lamentos de las palomas eran insoportables para ella. Rosario ocultaba su debilitante salud, pero a pesar de su edad y fragilidad, se armaba de valor y se dirigía todos los días a la banca del parque para alimentar a sus queridas palomas. Allí se sentaba durante horas, acompañada solo por el canto melodioso de las aves y las sombras densas de aquel bosque. Una fatídica tarde, mientras ella estaba sentada en su banca, empezó a sentir un fuerte dolor en su pecho. Poco a poco sus ojos se iban cerrando, muriendo lentamente. Había sufrido de un fulminante infarto. Aunque su cuerpo se hubiese apagado, su espíritu persistía y su amor por las palomas seguía floreciendo en su interior. Fue entonces cuando se desencadenó una presencia en el parque. Los niños que acostumbraban a maltratar a las palomas encontraban su camino bloqueado por una niebla densa y misteriosa y comenzaron a sufrir extraños episodios de pesadillas y visiones aterradoras. Algunos ni siquiera podían dormir, ya que escuchaban los tristes cantos de palomas en las horas más oscuras de la noche. Era aquella anciana, cuyo espíritu se había fundido con el bosque. La sombra de Rosario parecía alargarse y oscurecerse en las noches sin luna. Ella se había convertido en una presencia vengativa. Su única misión era proteger a sus queridas aves de cualquier daño, incluso después de su propia muerte. Los niños que se atrevían a acercarse a las palomas eran perseguidos por sombras tenebrosas y gritos desgarradores, acompañados de una ráfaga de viento helado y una mirada penetrante en la distancia. Aterrorizados, comenzaron a evitar aquel lugar como si estuviera maldito. Incluso los adultos más escépticos comenzaron a sentir una gran opresión en el ambiente. El parque permaneció como un sitio abandonado, envuelto en un silencio sobrenatural. Los niños crecieron recordando el castigo implacable para aquellos que osaron lastimar a sus pequeñas amigas emplumadas. Con el tiempo, el parque se convirtió en un refugio para las palomas temerosas. Nadie se atrevía a lastimarlas por miedo a caer en desgracia y enfrentar la presencia de aquella inquietante anciana. Una pregunta para ti. ¿Qué enseñanza personal encuentras en la historia de Rosario y su legado vengativo? Responde en la cajita de comentarios.